Buenas tardes compañeros, me llamo Candelario Ramírez Moreno, mi matrícula es la 1800760. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UBEC. El presente reto es ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Del módulo Derecho Procesal Penal, por lo que ahora les mostraré el desarrollo de mi reto. En primer lugar, se nos indica que en base a la lectura Revolución en el proceso penal latinoamericano del autor Máximo Langer, demos respuesta a las siguientes tres interrogantes, siendo la primera, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, en este caso, en la introducción de la obra, Máximo Langer nos indica que en América Latina las reformas procesales penales se han estado diseminando rápidamente en los últimos 15 años y en 14 países latinoamericanos diferentes. El autor hace un énfasis en la teoría evolutiva, funcionalismo y teoría liberal de las relaciones internacionales y hace nuevamente énfasis en cómo los países pueden adoptar leyes similares en respuesta a problemas y procesos políticos, sociales o estímulos externos igualmente similares. Langer nos da a entender, mediante otro grupo de teorías llamadas de discrecionalidad geográfica, cómo las políticas y las reformas de las mismas se pueden difundir de países centrales a países de la periferia. Este, Además de una posibilidad de imposición de estos mismos países centrales de políticas mediante amenazas o políticas para poder incentivar dichas reformas en otros países, siendo así que se difunden desde una periferia. Finalmente, Langer nos explica más factores que también pueden contribuir a la imposición, ya sean presiones, incentivos externos, emulación, beneficios de reformas que pueden traer a las élites internacionales entre países, transnacionales, compañías que pueden negociar entre países, y así como políticas domésticas y campañas de redes transnacionales, etcétera. Se nos pone como ejemplo la imposibilidad en países como son, en continentes como lo son Asia y África, debido a que no hay países centrales que sean capaces de llevar estas políticas. Un ejemplo muy claro puede ser América Latina, la cual por la cultura y por el idioma es muy fácil de llevar estas reformas desde la periferia, son más fáciles de difundir por la similitud que hay en estos países en cuanto a lenguaje y cultura. Bueno, se nos dice, aquí se viene la segunda interrogante, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, en este caso sabemos que para el establecimiento de los códigos inquisitivos se nos indicó que en la mayoría de los países latinoamericanos, desde un principio, históricamente, casi desde que se fueron independientes, rechazaron la adopción de los modelos mixtos que se estaban diseminando en Europa y en Estados Unidos, específicamente lo que se llama el mundo anglosajón, ya que los primeros gobiernos desconfiaban de los juicios orales y públicos por considerar que la población de las naciones recientemente independizadas no estaban preparadas para esos sistemas. Esta razón fue por lo que se adoptó en un principio el modelo inquisitivo, que ya se venía manejando, aunque hicieron algunas reducciones, como lo eran castigos corporales y tortura. Las principales características de los códigos inquisitivos son la división de los procesos penales divididos en dos fases principales, lo cuales son la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento. En este caso, ambas fases se dan por escrito y se da por sentado que el acusado es culpable. Se toma como guía que lo principal es el expediente que la policía y el juez compilaban. Bueno, en segundo lugar se nos indica que bajo los códigos inquisitivos solo un juez estaba a cargo de la investigación preliminar y este mismo juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento, por lo cual la investigación preliminar del juicio era de una naturaleza muy inquisitiva o acusatoria, no acusatoria en el sentido del sistema acusatorio, sino acusatoria donde se guardaban secretos para el imputado y su abogado, poniéndolo en un estado de indefensión. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. Por lo que podemos observar, el sistema inquisitivo, los derechos humanos del acusado quedaban vulnerables y expuestos. Además, que como lo dije anteriormente,
Máximo Langer nos da a entender que los derechos del juez, del acusado y el acusado quedaban en estado de indefensión, siendo la gran diferencia con los códigos acusatorios que estos son llevados a cabo de forma oral y no por escrito. Las funciones de investigación y juzgamiento son separadas. Presentan resolución alterna a los conflictos para evitar llegar a la etapa de juicio y se permite al acusado una mayor garantía de defensa, así como al acusado una mejor representación y a la defensa se le dan mayores armas para poder llevar a cabo el proceso, siendo que el sistema acusatorio da más ventajas para la flexibilidad de defensa. Bueno, en la tercera interrogante se nos menciona: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, como lo menciona Langer, en los 14 países que se empezaron a realizar las reformas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, actores internacionales, miembros de diferentes redes internacionales, congresos, y organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación. Mediante publicaciones se explica a líderes y miembros de las comunidades, sociedad y políticos sobre la necesidad de reemplazar los viejos códigos inquisitivos por unos nuevos códigos acusatorios. Asimismo, algunos actores internacionales contribuyen con recursos económicos, promoción y presión social para poder modificar en otros países códigos procesales penales, lo cual nos lleva a una conexión directa con la primera interrogante, que nos indica sobre cómo se difunden desde la periferia, siendo esto también aplicable. Bueno, otros países se les da opción de modificar sus códigos procesales penales mediante códigos acusatorios, y se explica a los líderes, a las comunidades sobre una necesidad para reemplazarlos. Esto a largo plazo es conveniente, ¿verdad? Bueno, finalmente se nos indica que demos una opinión en la cual indicamos la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia en México. En este caso yo creo que la reforma en México era un proceso que tarde o temprano iba a llegar, y con la reforma constitucional para los cambios en el sistema de justicia penal mediante la modificación de 10 artículos, el 16, el 17, el 18, el 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, se logró precisamente una renovación al viejo sistema inquisitivo hacia uno acusatorio, mediante la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias y todo lo que se viene. Era un cambio que iba a llegar tarde o temprano, puesto que en América Latina se estaba llegando a cambio varios reformas a esos códigos. Además podemos leer que Langer hacía énfasis en cómo el sistema inquisitivo y escrito podía llegar a ser muy inquisitivo propiamente contra el acusado, y cómo el sistema acusatorio implementó principios que dan mayor eficiencia al proceso, y cómo se hacen valer de una mejor forma los derechos humanos mediante conceptos como la presunción de inocencia, el concepto de igualdad entre partes y el concepto de igualdad ante la ley, por solo mencionar algunos conceptos, siendo así una gran mejora en cuanto al sistema inquisitivo y acusatorio. Perdón. Es todo por mi parte y muchas gracias.